Lo que nos pasa, la columna de la licenciada en psicología de Cire Bideman. Lo que nos pasa, tanto nos está pasando, y últimamente con estos dos episodios ocurridos a principio de esta semana que involucró a adolescentes, a niños, en estas grescas que uno no puede entender con tanta hazaña, con tanta violencia, y esta última ocurrida ahora a la tarde donde dos niñas prácticamente protagonizaron una pelea y una de ellas estaba armada, tenía un cuchillo. Cuesta entender, pero vamos a tratar de analizarlo con la licenciada. No es la primera vez que tratamos este tema, pero necesariamente tenemos que volver a hablar sobre ello y sobre el rol de la familia, ineludiblemente sobre el rol de los padres. Buenas noches, deciré. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, tema más que complicado. ¿Por qué? Porque no tenemos una solución definitiva y tampoco tenemos una solución sencilla a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque son distintos factores los que atraviesan, digamos, a los niños para llegar, porque en este caso son todos menores, para llegar a la situación de violencia en la que están claramente, ¿no? Primero hay una cuestión clara de falta de límites, de guía, de tutoría por parte de quienes están al cuidado, digamos, de los niños, de explicar qué tipo de conductas están bien y qué tipo de conductas están mal, entender la diferencia de lo que se espera o no se espera y la falta de clara de los chicos de entender de que en realidad lo que están utilizando en el caso de haber utilizado algún tipo de arma puede realmente dañar al otro, ¿no? Pero es Entonces, consciente el adolescente, el niño. O sea, yo digo, a esta altura del partido, utilizar un arma blanca a esa edad, con la intención de provocar una herida que puede ser fatal, no hay dimensión de lo que está yo creo que pasando. no hay dimensión real de lo que puede llegar a estar pasando en ese momento, quizás por la situación también de estar dentro de una pelea, como situación muy adrenalínica, quizás no hay no sé si se puede llegar a pensar en una real intencionalidad de matar. Ahora sí, o de hacer un daño irreparable, ¿no? Pero sí sabemos que esto tiene consecuencias graves y nefastas y a veces incluso irreversibles. Ya tuvimos casos acá en Monte Carlo, tuvimos en El Dorado también, hubiera un montón de casos que no es en otro lado. Sí sabemos que los niños están muy expuestos, así como todos nosotros en realidad, expuestos a situaciones de violencia cotidiana. Incluso Exacto. todo el tiempo están recepcionando información a través de los distintos medios de comunicación que charlan sobre este tipo, esta temática, ¿no? Se vuelve como algo cotidiano y normal, muy difícil no prender la tele o escuchar la radio o estar en un lugar o ámbito y que no se charle sobre la violencia, ¿no? Que no se explique o no se comente alguna situación de ya sea un robo, o ya sea algún tipo de situación de inseguridad o de violencia que se haya vivido, ya sea en el entorno o más allá, digamos, más dentro de la Argentina. Entonces, como digo, digamos, los factores son muchos. Primero tenemos un Estado, uno de nuestros representantes, digamos, a nivel nacional, provincial y autoridades locales deben de empezar a pensar políticas más enfocadas a la problemática que tienen Está enfrente, bien, yo digo, ¿no? Esto es parte sí, de la sí, solución, porque esto, invertir en esto es sí. importante. Ahora el Estado puede hacer mucho, talleres y demás, pero si los padres en casa no se hacen cargo, porque los padres se muestran preocupados cuando suceden este tipo de acontecimientos, se organiza una reunión, la escuela invita, van y después se olvidan. Yo A diría veces creo que incluso descreen que su hijo o hija es capaz de hacer eso. Lo que yo digo en este caso es que, bueno, por eso hay demasiados factores que intervienen, ¿sí? Cada uno debería hacerse responsable en parte de lo que le corresponde hacer. La familia tiene un rol fundamental, que es la familia, el lugar donde el niño debe sentirse protegido y cuidado. Yo no sé hasta qué punto esto está sucediendo realmente y si pasa en todas las familias. Quizás haya familias con mayor disfuncionalidad o con mayor o atravesadas también por situaciones de violencia o incluso en estado de vulnerabilidad que no pueden generar un ambiente, digamos, en el cual el niño pueda entender que esto no es lo cotidiano y no es lo normal, ¿no? O sea, la violencia pasa a ser más cotidiano que quizás otro tipo de actitudes más favorables o de buen trato o de respeto por el otro, porque esto es lo fundamental, Por ¿no? supuesto. Entonces, pensando en esto, quizás sabemos que hay mucha responsabilidad depositada a todas las instituciones
como las escuelas, por ejemplo, Exacto. que en realidad, debido quizás a la falta de recursos generales para abordar este tipo de problemáticas, se hacen cargo de tratar de solucionarlos. La verdad es admirable, porque Sí, sabemos que es muy difícil en realidad, porque a la institución llegan y atraviesan un montón de problemáticas que hacen que, digamos, de golpe los responsables sean los docentes o sean las personas que trabajan dentro de la institución. exacto. Y eso, la realidad es que sin la colaboración de los padres, no va a Es seguir siendo imposible. posible, y Ujú. tampoco se puede delegar toda la responsabilidad a una institución porque no corresponde. En este caso hay que darle el apoyo a los docentes porque realmente se comprometen en cuestiones que no les compete. Este es el caso más ejemplificador donde este grupo de profesores decidió asistir, ir hasta la policía, hacerse cargo de estas dos estudiantes que ni siquiera eran de su institución, hacer la exposición, quedarse fuera del horario escolar. Y toda vez que hay este tipo de conflictos también muchos padres dicen, pero ¿qué haces? ¿En la escuela no te enseñan? ¿No te enseñan que tenés que darle el asiento a una persona mayor? O sea, la escuela, el estudiante está 2 horas con un profesor. 2 horas cátedra, que serían 1 hora y media, un poco más, en realidad de hora real. ¿Cómo espera un padre que el chico o el profesor en ese tiempo le enseñe los contenidos y además se encargue de educarlo moralmente? Eso es imposible. Y por eso es un trabajo compartido. A ver, el niño que no está disponible emocionalmente saludable, emocionalmente comprometido, y ni hablar de las necesidades básicas cubiertas, es muy difícil que pueda aprender algún tipo de conocimiento. Y más allá de eso, sabemos que hay chicos que están en situaciones de mayor vulnerabilidad y de riesgo, y sin embargo tenemos la suerte de que todavía asisten a la escuela, que están comprometidos con esto, como una forma de intentar cambiar su situación actual o incluso las situaciones de la familia. Entonces, luchar contra esto significa luchar con una violencia casi estructural, Exacto, que se da a distintos niveles y que también en muchos casos tienen que ver con el ejemplo que damos todos los días, que damos exacto. nosotros, que en algunos casos dan nuestros dirigentes, que dan distintos tipos de personas que por ahí pueden llegar a tener Influencia. una imagen o una influencia. Entonces, lastimosamente, es cuestión de que todos empecemos a revisar y a reflexionar un poco sobre las actitudes que estamos teniendo, de la forma en la que nos tratamos, Por y supuesto. por supuesto esto de entender que quizá la libertad de expresión no tiene por qué ser automáticamente, digamos, habilitada a transformarse en agresión, que vemos muchos en las redes sociales, que Las por redes sociales son un tema aparte. la capacidad de poder Sí, expresarse de sí. los chicos a veces hacen que terminen en discusiones realmente muy, muy crueles. Deciré las agresiones que existen en las redes sociales con los chicos, cómo se maltratan, cómo se compiten, cómo se denuncian, se agreden, mienten, escandalizan, hay fotos de todo tipo. Yo no sé si los padres realmente toman real dimensión de lo que está sucediendo. Y me quiero detener un segundo nada más, sin robarte tiempo, con los docentes, porque en varias oportunidades me han comunicado, Cristian, nosotros recibimos chicos que no comen, que le levantás la remera y están golpeados, que no hablan, que se hacen pis en el aula porque tienen un conflicto emocional. En algunos casos hasta tienen que hacer denuncias porque en la casa son maltratados, no solamente físicamente, sino sexualmente. Todo eso hoy día sucede en las escuelas y los docentes se tienen que hacer cargo. Y es un problema que no les compete a los docentes. Entonces, la violencia evidentemente es mucho más grande. Claro, no los compete directamente. Bueno, en el caso de los docentes son funcionarios públicos y al estar, digamos, en representación de la institución o demás, sí tienen la obligación legal de hacer las denuncias en caso de tener algún tipo de dato importante sobre algún tipo de situación de violencia que el niño pueda no haber manifestado. Por supuesto que esto siempre es bastante más complejo de lo que uno puede Exacto. llegar a pensar, así si pensamos linealmente. Entonces sabemos desde las instituciones se trabaja siempre para que todos, para que lo mejor para los niños, ¿no? Ujú. Fundamentalmente. Pero no podemos poner la responsabilidad en los chicos. Por supuesto. No es el trabajo de los niños educarse a sí mismos. No Yo digo, pueden. estas dos adolescentes son la representación tangible de la violencia que tenemos los adultos. En realidad ellos
resuelven un problema que muchas veces los adultos lo hacen, pero no son visibles. Exactamente. Y bueno, problemas que por ahí pueden arrancar a través de una red social o pueden arrancar en discusiones que por ahí no tendrían tanta significación, dependiendo el momento, dependiendo el día, pueden escalar a situaciones de violencia en las cuales, bueno, los resultados pueden ser muy graves. Muy bien. Entonces, lo que sí tenemos que entender es que para todo tipo de conducta inadecuada hay consecuencias y que estas consecuencias se cumplan. Muy bien. Entonces, esto es lo que esperamos que suceda. puedan. La idea es tratar de llevar un poco de reflexión cómo nos estamos comportando y cómo nos tratamos todos los días. Muy bien, gracias. Es decir, ese no fue el tiempo. Los padres, miren las redes sociales, pídanle a sus hijos, quieren ver su Facebook, a ver qué sucede. Se van a sorprender. Pausa, ya volvemos.